Siguiendo con nuestro estudio sistemático, entramos a los versículos número 10, 11 y 12 del capítulo 2 del libro de Proverbios, que dicen de la siguiente manera: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que tú ilumines nuestro entendimiento y nos reveles tu palabra, Señor, porque hay un deseo en nosotros de aprender más de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Al analizar, mis estimados hermanos, estos versículos, nos damos de cuenta de algo muy interesante, y es que la sabiduría, para que transforme una vida, para que transforme a una persona, la sabiduría debe de estar en lo más profundo del corazón y debe de ser agradable también a ese corazón para que ella pueda adentrar allí. Nos dice el versículo 10 claramente que cuando la sabiduría entrare en nuestro corazón y que cuando la ciencia fuere grata a nuestra alma, entonces dice que la discreción nos va a guardar y que nos va a preservar la inteligencia para librarnos del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. El punto central está en el versículo número 10, porque allí encontramos lo que nosotros debemos de hacer y encontramos nuestro estado para tener resultados en nuestra vida, siendo transformados por la palabra de Dios. Y nos dice que la sabiduría debe de entrar en nuestro corazón. Y quiero decirles, hermanos, que para que la sabiduría entre a un corazón, ese corazón debe de amar la sabiduría y debe desearla. Por eso dice que la ciencia debe de ser grata a nuestra alma. Significa que yo debo de deleitarme en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios. Yo debo de amar los mandamientos de Dios. Que si estoy leyendo un versículo, yo debo de deleitarme de una maravillosa forma, porque es algo importante para mí. Uno se deleita y uno se agrada de aquello que es muy interesante para uno mismo. Aquello que a mí me interesa es aquello que yo amo, es aquello a lo que yo le dedico tiempo. Y la sabiduría dice que ella entra al corazón de aquel corazón que también anhela que la sabiduría entre a él mismo. Se cumple la escritura cuando dice que la sabiduría ama a los que le aman y que la hallan los que temprano la buscan. La sabiduría nunca va a entrar en un corazón que no le abre las puertas. La palabra de Dios dice claramente en Apocalipsis 3:20 que Jesús, al venir a un corazón, toca las puertas y llama, y que si alguien le abre las puertas, Él entra entonces y cena con esa persona que le abre las puertas, y esa persona cena con Dios. Significa que la sabiduría quiere entrar a todos los corazones porque ella ama a todos. Ella está buscando que cada hombre la ame y la busque, porque la sabiduría entiende muy bien que necesitan de ella para poder apartarse
de los malos caminos, para poder buscar a Dios de una forma correcta, para poder lograr la salvación de nuestra alma. Y debemos entonces en abrirles las puertas de nuestro corazón a la sabiduría para que ella entre. ¿Cómo yo le abro las puertas a la sabiduría? Permitiendo que ella entre en mí a través de yo dedicarle tiempo a ella. Yo debo dedicar tiempo a la palabra de Dios para que la palabra de Dios entre en mi mente. Y cuando la palabra de Dios está en mi mente, yo debo de decirle a mi mente que es muy importante eso que estoy recibiendo, porque la mente funciona de la siguiente manera. Cuando un pensamiento viene a nosotros y ese pensamiento no es de importancia para nosotros, la mente lo borra inmediatamente, la mente lo desecha a los pocos minutos. Pero cuando recibimos algo en nuestra mente que es muy importante para nosotros, bien sea momentos especiales, fechas especiales, la mente acoge esta información porque es importante y hace que baje al corazón y hace que entre al corazón. Y una vez estando en el corazón, nosotros tomaremos acción de acuerdo a estos pensamientos. De manera que si en mi mente está que a mí me agrada mucho comer cierto alimento, lo siguiente que yo voy a hacer es conseguir ese alimento y comérmelo, porque es algo que yo tengo mucho en mi mente. Ahora, si nosotros le decimos a nuestra mente que la palabra de Dios es muy importante y hacemos que la palabra de Dios llene nuestra mente al pasar tiempo en ella, esa palabra de Dios, tarde que temprano, va a llegar al corazón. Y una vez que llegue al corazón, nosotros actuaremos y tomaremos decisiones de acuerdo a esa manera de pensar que hay dentro de nosotros. Increíble cómo es la palabra del Señor Jesucristo. Porque saben, mis hermanos, una vez que tú permitas que la sabiduría esté en tu corazón y que tú te deleites en los mandamientos de Dios, van a suceder varias cosas. Una de ellas es que inmediatamente la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Esto significa que la sabiduría te va a dar a ti el poder para tú salir de situaciones que no te convienen, para tú prevenir de entrar a muchas relaciones que no traen ningún beneficio para nuestra vida. Seremos discretos, tendremos mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo pensamos y de cómo actuamos. Todo esto lo produce la sabiduría, porque cambia inmediatamente nuestra forma de ver todas las cosas y cambia nuestra forma de actuar. Esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que renovemos nuestra mente en la palabra de Dios. Porque cuando alguien lee la palabra de Dios todas las mañanas, día tras día, sea poco, sea mucho, tendrá un impacto en su vida. Y el verso 12 nos dice también que nos librará del mal camino. Significa que seremos librados de actuar de una manera incorrecta, de tomar decisiones incorrectas que no debemos de tomar, porque ella me va a dar a mí el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Fíjense, mis hermanos, que todos tenemos a veces comportamientos que debemos de dejar, o conocemos que debemos de eliminar ciertas cosas, ciertos hábitos de nuestra vida que no son muy buenos, que no benefician nuestra vida espiritual, pero que dejarlos se nos hace tan difícil.
y a veces se torna imposible y aunque queramos dejarlos, volvemos a caer nuevamente en la misma forma incorrecta de actuar. Pues nos dice que la sabiduría, que el dedicarle tiempo, que el apartarnos con ella, dice que nos va a librar de estas malas acciones. Porque ella nos va a dar el poder para nosotros decidirnos totalmente a no caminar, a no actuar así, sino nos va a enseñar cómo debemos de actuar. Y finalmente nos dice que nos va a librar también de los hombres que hablan perversidades. Perversidad sabemos que no significa algo muy bueno. Es algo dañino, es algo malo. Malas palabras, malas conversaciones, perversas, malvadas, torcidas, que totalmente desagradan a Dios. Vamos a ser librados también de estas personas. Lo que dice es que la sabiduría me va a dar a mí discernimiento para yo saber cuándo debo de alejarme de una conversación, cuándo yo debo alejarme de una persona, hasta qué punto yo puedo relacionarme con alguien, hasta qué punto yo no debo relacionarme con alguien, porque hay hombres que hablan perversidades, hay mujeres que hablan perversidades. Entonces la sabiduría me va a dar a mí la inteligencia y la capacidad para yo salir de allí muy cuidadosamente, sin problemas, para que yo no sea influenciado tampoco por esta forma mala de actuar. Entendemos nosotros que la palabra dice que el que anda con sabios, sabio será. Significa que si yo me junto mucho con alguien que habla perversidades, pues imagínate, yo también voy a terminar al final hablando perversidades. Pero si yo me junto con la sabiduría, pues voy a volverme sabio. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el punto, hermanos, quiero recalcar es el verso número 10. Todo esto va a acontecer después de que la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Asegúrate de deleitarte en la palabra de Dios, para que así tú puedas desear mucho la sabiduría y permitir que ella entre en tu corazón. Dios es el que en nosotros pone el querer como el hacer. Si tú le pides a Dios que le permitas, si tú le pides a Dios en oración que tú puedas deleitarte en sus mandamientos, Dios te va a colocar ese sentir y ese deseo y esa pasión y amor por los mandamientos de Él.